Muy bien, bienvenido a nuestro podcast. Hoy va a ser un episodio diferente, atípico, pues va a ser un episodio un poco más corto. Vamos a hablar sobre el tema de fiscalidad, que es un tema que a todos los autónomos, emprendedores, pymes sobre todo, nos afecta, nos conlleva muchos quebraderos de cabeza en nuestro día a día. Tenemos aquí con nosotros a Ismael León, especialista y profesional de la fiscalidad. Asesor fiscal desde hace más de 30 años. Eso es un grado. Entonces, bueno, la idea de hacer este podcast es hablar diferentes temas de actualidad con referente a la fiscalidad. Hay un tema que está muy de moda, que se habla mucho, hay mucha gente haciendo ruido con ello, que es el tema de la holding. Y yo quería que nos contaras un poco, bajo tu experiencia, ¿cuándo consideras tú que es interesante o cuándo empieza a ser interesante para una pyme establecer el formato de holding y las principales ventajas que podemos tener? Perfecto. Los que la creemos o los que la tengamos ya? Nosotros ya la tenemos. Pues y mira, así que más nada, adelante, estás en tu casa. Yo creo, Juan Carlos, que hay dos aspectos, el cuantitativo y el cualitativo, que se mezclan al final, pero en cuanto... La pregunta es, ¿cuándo me interesa montar una holding? Yo te digo que a lo mejor desde el primer día, depende de lo que quieras hacer en la vida, desde un punto de vista cualitativo. Es decir, si tú lo que pretendes es vender tu negocio, vender tu compañía, sí, y en un futuro, por ejemplo, no hace falta que sea inmediatamente, deberías tener una compañía holding. Tomarlo en cuenta como una posibilidad que se puede presentar en el futuro. Correcto, es decir, nadie está libre de que venga un fondo, un inversor que te diga: oye, te voy a dar 2 millones por tu compañía. O tu propia competencia, directamente para quitarte del medio. Competencia. Entonces lo que se dice es, si yo te voy a vender mi compañía, y yo soy un socio, persona física, que soy el socio de la compañía y te la voy a vender, para 2025 voy a pagar hasta un 30% de la plusvalía que yo ya he generado en esa compraventa. Eso es ineficiente desde el punto de vista fiscal. Tributarías por IRPF directamente. Directamente tributas en la base del ahorro del IRPF y eso es 100% ineficiente desde el punto de vista fiscal. Muy bien. ¿Para esto qué se puede hacer? Para esto se puede montar una compañía holding. Al final una compañía holding es aquella compañía en la que tú, persona física, has aportado las participaciones o acciones que tú tengas en tu propia compañía a otra compañía por encima, que pasa a ser la dueña, la tomadora, la propietaria de la empresa productiva. Muy bien. Para eso hay que tener unos requisitos. Básicamente, en los sectores en los que nos podemos mover, es que tengas más del 5% de participación. Vale. Y que esta participación se mantenga durante al menos un año para poder llegar a acceder a estos beneficios fiscales. Vale. Los beneficios fiscales son enormes, es decir, hay un 95% de exoneración, de exención fiscal, tanto en el cobro de dividendos como en la propia plusvalía que te genere la compraventa de tu negocio. Y en renta, como decíamos, esto se va al 30%. Correcto. Y es ineficiente. Si tú cobras dividendos de tu compañía, esto es un gasto no deducible en sede de tu compañía, con lo cual depende de lo que te vayas a repartir, estás tirando un 30%. Vale. Para eso deberías acudir a tu asesor fiscal y decir: oye, necesito en mi renta personal, por ejemplo, X cantidad de dinero, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si implementamos ya una sociedad holding, claro, si te retribuimos una parte como salario, si montamos la sociedad holding y como consecuencia de ello tenemos que darle una cosa que se llama sustancia a la compañía, que es que alguien cobre de la compañía, que esta compañía holding pueda... Que cobre de la holding. Que cobre de la holding, pero que como contrarrestación a tu retribución en la holding, la sociedad productiva le suba ingresos exonerados en la medida de lo posible a la sociedad holding para que te pague tu salario, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad holding... Pero igual ese nivel de sueldo tú lo vas a tributar igualmente por IRPF. Sí, pero haríamos un mix. Es decir, la propia sociedad holding te puede prestar dinero a ti para
tus es como necesidades una línea puntuales. de crédito. Una póliza de crédito en tu compañía, la sociedad holding y tú. Bueno. Mucho mejor que hacer la póliza de crédito en tu de la empresa productiva. Vale, te entiendo. Vale, entonces, básicamente, así a modo de resumen, los beneficios de la holding son dos. Uno, que te vas a estar exonerado del reparto de dividendos en un 95% cuando la sociedad productiva suba arriba los dividendos. Y dos, en caso de que alguien te quiera comprar la compañía, esa plusvalía también está exonerada en un 95%. Esa plusvalía necesitas un tiempo de constitución. Necesitas. Desde que ha sido constituida de fecha a fecha, de fecha de la constitución a fecha de la compraventa de la participación. No, ese año no rige para los dividendos. Los dividendos pueden ser desde el mismo momento, porque el requisito es que tengas un año o te comprometas a tenerlo. Vale. En caso de los dividendos, tú te puedes comprometer. Obvio que no te puedes comprometer si a los 6 meses has vendido la compañía. ¿Y por qué es necesario este año? Porque la propia agencia tributaria entiende que si no pasa este año, este periodo de tiempo, tú lo que estás haciendo son actividades preparatorias con el único objetivo de la elusión fiscal. Es decir, si yo constituyo una holding y a los 3 meses he vendido mi compañía, Hacienda lo que dice es: oye, tú has constituido la holding única y exclusivamente con el motivo de vender la compañía. Inválido. Entonces hay que darle una estructura a la compañía, alguien tiene que tener una retribución, hay que prestar servicios, hay que hacer contratos, hay que hacer cosas que seguro su asesor fiscal normalmente debería estar entonces preparado. El primer motivo me queda claro, que vendría a ser esa posible venta a futuro, que estar resguardado tu patrimonio para que no venda la empresa y la mitad se la quede Hacienda prácticamente. Y luego la segunda es la parte de dividendos. ¿A partir de qué ingresos o de qué cifras crees tú que empieza a ser esto rentable, la parte de dividendos? Mira, claro, una empresa que no genera casi dividendos dirá, pues que esa parte yo la depende de 2 factores. Uno, de la propia facturación que pueda tener la empresa. Y después, muy importante, del margen que te pueda tener. El margen casi es proporcional, porque tú puedes facturar 1 millón y ganar 100.000 euros y... Entonces, el margen es la clave de todo. El EBITDA. El EBITDA, famoso. Entonces, a partir de un EBITDA, también dependerá de... Se hace una cosa que se dice, la foto de familia, de cuánto dinero necesites tú en tu casa luego a nivel personal. No es lo mismo un tío que esté pagando, una persona que esté pagando 4.000 euros de hipoteca que uno que esté pagando 1.200. Pero para eso también hay soluciones que en otro capítulo lo podremos hacer, que son las sociedades patrimoniales. Muy bien. Vale. Pero a partir de que un señor esté cobrando 3.000 o 3.500 euros, un señor o una señora, neto en su salario en su casa, ya es aconsejable tener algún tipo de estructura. Claro. Porque es ineficiente desde el punto de vista fiscal. Sí, ya estás al máximo, ya estás Piensa pillado. que el impuesto de sociedades es un tipo fijo. A día de hoy, Al tipo de hoy fijo, al 23% si no llegas al 1.000.000 de euros, o al 25% si superas el 1.000.000. En nuestro caso estamos en el 25%, o sea que estamos a tope. A tope. Entonces, ¿qué pasa? Que retribuciones personales por encima del 25% fiscalmente es ineficiente, porque tú a lo mejor en renta pagas un 40%, pero te deduces un 25%, o sea que palmas el 15% de diferencia. Desde un punto de vista fiscal eso es ineficiente. Es cierto que tienes que tener un mínimo de retribución. Claro, depende de tu calidad de vida, tu tren de vida, pero efectivamente... Pero para el común de las empresas, a partir de que un señor necesite 3.500, 4.000 euros en su casa, es aconsejable tener algún tipo de... Claro, yo lo que te leo entre líneas y lo que entiendo, que yo eso lo tengo claro, pero para que la audiencia que vea el episodio lo entienda, es que llega un momento que tú como empresario lo que no te interesa es tener el dinero tú a título personal. Correcto. Lo que interesa es que lo tenga la estructura empresarial y que lo gestione para ello. Un vehículo de inversión. Correcto. Un vehículo de tenencia de participaciones o un vehículo de inversión. Correcto. Es ineficiente, porque desde el punto de vista fiscal es ineficiente tenerlo en tu casa. El generar dinero para título personal es sumamente costoso a día de hoy. Sí, no han inventado una cosa que no sea costosa para que el dinero lo tengan las personas físicas. Entonces es una desgracia. Claro, porque al final no se gasta, muchas veces no se gasta, se queda retenido en inversiones, en participaciones. Es que estás penalizando
el dinero que has ganado. Y al final estás pagando 2 veces. Porque si te lo repartes, por ejemplo, vía dividendos a la persona física, ese dinero piensa que ya ha tributado en su día. Claro. Porque procede de unas reservas que ha generado la compañía. Claro, que previamente has pagado el 25% de impuestos sociales. Y luego, cuando llega a tu casa, puedes pagar hasta otro 30% adicional. Sí. Más de la mitad se va. Entonces, para que Hacienda gane más que yo, pues se puede... Que yo creo que es una cosa que está ocurriendo, que al final el dinero se queda secuestrado en las empresas. Y luego, que tiene que haber vehículos de seguridad, que esto es lo que te digo, que ya hablaremos en otros episodios, en otros capítulos, que es, vamos a ver qué estructura tienes tú en tu casa desde el punto de vista de los inmuebles. Es decir, claro. Oye, ¿sabes que tú, si eres un autónomo, respondes con todo tu patrimonio personal? Entonces, vamos a ver cómo se puede machambrar, digamos, el crear una estructura societaria. La más importante, la que hoy en día está más de moda, patrimonial, ¿no? Es la patrimonial para inmuebles y el holding para la tenencia de participaciones, porque de momento no hay otra. Desaconsejo, en principio, una holding mixta, que sea tenedora de las acciones y tenedora de los inmuebles. No sabía que existía eso. Entonces, eso tiene peligro. Claro, porque al final hay responsabilidad asociada, pueden ir a por ella. Correcto. Entonces, es salvaguardar tu patrimonio. Si tienes patrimonio inmobiliario, vamos a crear una sociedad patrimonial. Si ya tienes los inmuebles dentro de tu compañía, por ejemplo, una segregación o una escisión. Vale, esto para poner un ejemplo práctico, sí, para que la gente lo pueda entender. Vamos a suponer una pymes que factura $500,000 de euros. Sí. Tiene un beneficio, un EBITDA, pues vamos a suponer de un 12%, que dentro del sector está dentro de lo común, pues genera un ingreso neto de 50 a 60.000 euros, que ahí ya le cruje perfectamente 17.000 euros en impuestos de sociedades. Es impepinable. Ya estará seguramente al tope de nómina con un IRPF muy similar al impuesto de sociedades, con lo cual ahí no tiene otro por donde, o por encima, no tiene donde rascar. Aquí y tienes un local o tienes una nave, tienes unas máquinas, lo lógico sería constituir una holding que sea tomadora de ese mínimo 5% de las acciones de la productiva, para que esté, o todas, eso, si no tienes socios externos, y luego generar una patrimonial para que ese local, inmueble o máquinas estén salvaguardado en una serie de otra sociedad que no asuma el riesgo de la actividad productiva. Porque hoy te va bien, mañana te va mal y te quedas sin máquinas, sin local, sin casa, sin nómina, sin nada. Entonces, es muy importante recalcar que cuando tú aportas la sociedad holding, sí, tienes que aportarlo en el mismo porcentaje o las acciones que tú tienes en la sociedad de abajo. Es decir, no puedes regalarle... no puedes dar menos. No puedes Tienes que ir a la misma proporción. Regalarle participaciones. Es decir, tú imagínate que yo estoy casado en separación de bienes, sí, tengo el 100% de mi compañía. No puedo aportar mis acciones a una compañía teniendo solo el 50%. No puedo regalarle mis participaciones a nadie. Para eso ya hay otras figuras. Pero es muy importante saber que tiene que estar en la misma proporción y que el requisito es que tengas más del 5% de participación. Claro, no puedes entrar. Correcto. Vale, yo creo que esta parte ha quedado muy clara. Hablando del 2025... Sí. ¿Cómo ve la fiscalidad de este año? Yo la veo jodidísima, ¿eh? El 2025 va a seguir los parámetros de los ejercicios del año pasado, que es, por lo que nos comentan, más intensificación todavía si cabe en los requerimientos de la agencia tributaria. Sí, son más inspecciones, básicamente. No lleva inspecciones, pero requerimientos, ¿no? Lo que bueno, depende de dónde te deriven. Lo que te decía antes, fuera de la charla, es que antes los asesores fiscales utilizábamos el 80% de nuestro tiempo para asesorar y el 20% para atender procedimientos que son requerimientos, inspecciones, etc. Y ahora estamos a casi el 50%, cuando el sector ha tenido que inventarse un puesto de trabajo específico que es regular el procedimiento. Eso, claro. ¿Y tú sabes por qué se les da la grandísima idea a estos señores de mandar siempre los requerimientos los viernes por la tarde? O sea, bueno, hay gente que dice que es para que te coman la cabeza. Yo me la como, yo cada vez que veo un requerimiento de Hacienda. El fin de semana, y hay gente que no puede esperar al lunes a abrir la notificación. Yo las abro, Tú las abres. Pero hay gente, yo por deporte, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos bastantes clientes. Tú te vuelves loco. Y recibimos
requerimientos, todos los requerimientos que reciben nuestros clientes nos llegan. Entonces, yo les tengo dicho a algunos que, oye, no lo sabrás tú, ya claro, lo sabré yo. Perdemos tiempo. Entonces, porque hay una sensación de que estamos trabajando para las administraciones públicas, en este caso en concreto para Hacienda. Y bueno, no, pero es que lo es que no deja de serlo. Entonces, es un problema añadido para tu empresa. Los ingleses esto le llaman una commodity, lo que te decía antes. Commodity. Vas a tener que tener una commodity al final de aquí a no sé cuánto para atender requerimientos de las administraciones públicas. Sí. Porque cuando no es la administración pública central, puede ser la administración municipal, la regional, con revisiones de IAE, la autonómica con revisiones de todo tipo. Sí, nosotros lo estamos viviendo, o sea, entre las gestiones de las ampliaciones de las licencias de las naves, que es un incordio con los ayuntamientos, o sea, eso es... Lo que no puede ser es que como concepto tengas que tener un rinconcito para guardar, para pagarle al asesor para ser una commodity, porque al final tú no estás fabricando, tú estás trabajando, tú tienes que hacer tu business. Eso no debe ser tu labor. Eso no tiene que ser tu labor, ni tienes que tener un porcentaje destinado a a lo mejor es tirar piedras sobre el tejado, pero no tienes que tener un porcentaje destinado a que haya alguien que te resuelva tus problemas con la administración. Yo creo que hoy hay que tenerlo. O sea, sí, lamentablemente sí. O sea, yo creo que cualquier pymex que facture ya en torno a $500,000 euros tiene que tener un asesor fiscal. Ya no vale una gestoría. No, o sea, una de las cosas que yo me he dado cuenta... Son dos trabajos diferentes, Juan Carlos. Son dos trabajos diferentes. Una cosa es tener una gestoría que te vaya a contabilizar, te vaya a gestionar el día a día, te vaya a gestionar las nóminas. Es un negocio totalmente compatible con tener un asesor fiscal. Eso es un básico. Si lo tienes en el mismo despacho, miel sobre hojuelas. Pero fíjate que yo iría más, Ismael, porque el problema hoy por hoy es que hasta hace 3-4 años una gestoría de barrio, por llamarlo de una forma, sí, de eso, de barrio, era capaz de gestionar la parte laboral básica de lo que conllevaba una pymes de 5, 6, 7 empleados, una facturación de 500, 600, 700 mil euros, que no pasara el millón, que ya tienes impuesto de IA, tienes otros serios de factores o de complicaciones del día a día, era perfectamente válida. Pero es que hoy por hoy, a nivel de gestión de personal, es un quebradero de cabeza entre las bajas, las movidas con los empleados, juicios, protocolos de acoso laboral, riesgos laborales, inspecciones laborales, todo el tiempo es como un meterte el miedo, meterte tanto. Entonces al final llega un momento que ellos tampoco son capaces de gestionar tanto requerimiento nuevo, porque es que esto no hace más que salir requerimientos. Al final necesitas tener alguien bueno en laboral, alguien bueno en fiscal, sí o sí. Para poder dormir tranquilo. Para irte a la cama y decir, mañana voy a tener un requerimiento, o la semana que viene. Y voy a estar tranquilo. O no, pero por lo menos voy a tener la confianza de que tengo a alguien a mi lado que controla esto más de alguien que no está habituado a ello, porque la hostia. Sí. Lamentablemente es lo que te decía antes, hay muchos despachos que hemos pasado, o hemos tenido que inventar la figura del procedimiento, profundizar en la figura de un cumplidor de procedimientos y el resto del tiempo poder dedicarnos a asesorar, porque al final es, ostras, si voy a estar al 50% intentando asesorar a mis clientes a montar una sociedad holding y a las 7 me tengo que poner a atender un requerimiento de no sé qué, lo tengo que... Además que los requerimientos van contrarreloj, o sea, son días, horas, fechas, tal, y muy concretos. Sí. O sea, entonces es muy importante diferenciar la figura del asesor fiscal del gestor. Claro. Son dos trabajos compatibles. Eso es un buen consejo, porque yo creo que ahí es donde la gente patina. Si alguien pretende, y esto es así, que facturando 1.200.000 euros con un gestor que le pagues 250 euros al mes, vas a estar tranquilo y cubierto, esto tiene que desaparecer de la mente de la gente. Claro. Esto no es o al menos asumir el riesgo, o tener claro el riesgo que estás asumiendo. Claro, si tú estás facturando 1.200.000 euros y estás pagando 250 euros de gestoría, estás pagando 250 euros de gestoría. Claro. Entonces que es para que te cuadre la contabilidad medianamente. Correcto, tienes que tener un asesor fiscal, que a lo mejor lo puedes tener en el mismo despacho, Es decir, al final hay gestorías que pueden tener su propio asesor. Y a lo mejor nosotros tenemos clientes que tienen su propia gestoría
Y repito, son dos puestos, dos trabajos totalmente compatibles. Sí, una cosa es el día a día y lo otro es la planificación fiscal. Correcto. Y mirar un poco por encima. Al final el día a día a lo mejor en la gestoría no te deja ver más para allá. Y es normal, porque no es tu labor, no te están pagando para ser asesor fiscal. Claro. Entonces, una empresa que facture a partir de 300, 400, 500.000 euros, tiene que tener un asesor fiscal que te ayude en todo, que te acompañe en todos tus pasos y al final decisiones políticas importantes tampoco vas a tomar una cada año. O sea, no vas a montar una holding cada año, pero vas a montar una línea de retribución cada año que te haga un seguimiento, etcétera, etcétera. Obvio. Y hacerle seguimiento. Pero no vas, tampoco hay que asustar a la gente y decir, voy a tener que montar una holding cada año. No. Tienes que tener un asesor fiscal para que te asesore y para que no tengas ineficiencias en la hora de la toma de decisiones. Muy bien, yo creo que... Ni ineficacias, que a veces es más preocupante la ineficacia que la ineficiencia. Que queda claro. Oye, pues nada, primero agradecerte otra vez tus consejos y la opinión. Yo creo que a los seguidores del canal les va a ayudar. Pues muy bien. Me harán preguntas y te los derivaré todos para ti. Para allá, que vayan hablando con Ismael la parte fiscal. Perfecto. Y nada, muchísimas gracias por este rato. Y nos vamos a comer. Vamos a comer, que ya toca, que ya son horas de comer. Gracias. Venga, gracias. Venga, vamos a comer.